Un bendecido día para todos. Nuevamente queremos compartir la lección correspondiente a este día, 13 de febrero, y se titula, Señor, si miraras los pecados. El capítulo a leer se encuentra en el Salmo 130. Solo contiene 8 versículos, lo vamos a leer. Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Espero yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel todos sus pecados. Hermoso salmo que encontramos para poder apreciar su lectura en esta mañana. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo se describen la gravedad del pecado y la esperanza para los pecadores? Según el Salmo, nos llama la atención una pregunta que hay en él y dice, ¿se podrá mantener en pie el pecador? Esto lo muestra porque realmente David veía la inmensidad de su pecado y la inmensidad del pecado del pueblo de Israel. Pero sin embargo también pudo ver la misericordia de Dios que se mostraba para él y para su pueblo. La gran aflicción del salmista estaba relacionado en sí con su propio pecado y el pecado de su pueblo. Esto pues lo muestra el Salmo 133 y versículo 8. Los pecados del pueblo son tan graves que amenazan con separarlo de Dios para siempre. Las escrituras hablan de los registros de los pecados que se guardan en el juicio del día de Dios. Y esto lo podemos leer en Daniel 7:10 y en Apocalipsis 20:12. Vamos a leer un texto. Daniel 7:10, por ejemplo, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La palabra de Dios pues nos muestra que Dios tiene un registro completo de todas nuestras acciones. El salmista apela así al perdón de Dios, quien eliminará el registro de los pecados. Es interesante cómo David clama a Dios, porque él no quiere que sus pecados estén registrados en los libros del cielo. Eso significaría que sus pecados no fueron perdonados. Pero el Salmo 51, 1 y 9, Jeremías 31, 34 y Miqueas 7, 9, así lo muestra el deseo de David. Leemos Salmo 51, 1 y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Eso era lo que el salmista expresa. Sabe que Dios
no es un Dios airado por naturaleza. David sabe que Dios es eterno y su amor es eterno. Su ira solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. El propósito de su ira no es herir, sino más bien poder curar al hombre. No destruirlo, sino salvarlo a su pueblo y al pueblo del pacto. La adoración auténtica se construye sobre la admiración del carácter de Dios, no sobre el temor, ni mucho menos sobre el castigo. Por tal razón Dios desea que nuestro amor hacia Él sea un amor que fluya por el amor que Él nos tiene a nosotros, no por el castigo que podamos recibir de Él. Los hijos de Dios son llamados a poder esperar en el Señor. La esperanza del salmista no se basa en su optimismo personal, sino en la palabra de Dios. Salmo 130, versículo 5 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. El salmista David pues confía en la palabra de Dios. Ahí se encuentra la esperanza de él. Observa cómo la súplica personal del salmista se convierte en la súplica de toda una comunidad. Salmo 130, versículos 7 y 8 lo dice: espere Israel a Jehová. Aquí ya no dice esperé, sino incluye al pueblo de Israel. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ahora, el bienestar personal y el de todo el pueblo son inseparables. Por ende, no oramos únicamente por nuestros pecados, sino por los de toda una comunidad. Y como creyentes, formamos parte de esa comunidad. Y lo que le impacta o lo que impacte en una parte de ella podrá repercutir en todos, incluyendo en nuestra propia vida. Ahora piensa en esta pregunta: Señor, si miraras los pecados, ¿quién podrá subsistir? Esto lo dice el Salmo 130, versículo 3. ¿Qué significa eso para ti personalmente? ¿Dónde estarías si el Señor mirara tus pecados? ¿Dónde? Termino con un comentario de la señora Elena Harmon de Juárez que me llamó la atención y dice: para aquellos que se han desviado del camino del Señor, para aquellos que se han desviado del camino, el Señor ofrece palabras de ánimo. Aceptará sus oraciones si se arrepienten y se convierten. Por medio del infinito sacrificio de Cristo y por fe en su nombre, pueden beneficiarse con el cumplimiento de las promesas de Dios. Los hijos de Adán pueden ahora llegar a ser hijos de Dios. Los hombres pueden decir: te perdono todos los agravios que me has hecho. Y su perdón no borrará un solo pecado. Pero la voz que resuena desde el Calvario: hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados, es completamente eficaz. Gran esperanza
gran consuelo podemos encontrar en esas palabras, porque solo Cristo, solo su sacrificio nos garantiza a nosotros el perdón de nuestros pecados. En Él podemos recibir lo que ningún otro pudo dar: su vida, su amor, su sacrificio por cada uno de nosotros. Que Dios pueda bendecirnos en este día.